Muy buenas tardes, buenas noches, buena mañana, buen día a todos. Bueno, independiente de dónde están, qué es lo que están haciendo a la hora del día, estamos aquí con otro episodio aquí en nuestro podcast Leap. Y hoy día estaremos hablando en este último episodio de esta serie, estaremos hablando de cómo se mide una buena cultura. ¿Cómo podemos saber si tenemos una buena cultura de empresa? En los podcasts anteriores de esta serie hemos hablado de qué es la cultura empresarial, cómo se define. Hemos hablado de los elementos que componen la cultura empresarial. Hemos hablado de historias y dado ejemplos de buenas culturas y malas culturas y el impacto que tienen esto en el rendimiento de la empresa y en la felicidad de los trabajadores. Pero a todo esto obviamente nos tiene que llegar esta pregunta fundamental de, bueno, Patrick, si realmente la cultura empresarial es tan importante, ¿cómo realmente la medimos? O sea, ¿cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar? ¿Qué preguntas se hace? ¿Cómo se mide? En fin, todas estas preguntas y mucho más en nuestro episodio hoy día hablando de cómo medir si tienes una buena cultura. Antes de partir, quiero recordarles un poco quiénes somos nosotros y qué es lo que hacemos, especialmente para nuestra audiencia que hoy quizás es nueva y no sabe mucho de Leap. Leap es una empresa de transformación cultural. Nosotros realmente nuestro propósito, ¿no? La razón por la cual existimos es ayudar a las empresas, particularmente las scale-ups y las medianas empresas, a desarrollar y potenciar culturas de propósito y sentido. Nuestros servicios incluyen productos como Leap Change, un acompañamiento ejecutivo 1-a-1, Leap Team, un acompañamiento de equipos y obviamente Leap OKRs, la famosa metodología de OKRs donde les ayudamos a implementar esta metodología de seguimiento y fijación de objetivos. Ayudamos a las empresas a potenciar su cultura, acelerar su crecimiento, hacer que la gente trabaje de forma más agradable y feliz y obviamente mejorar las habilidades blandas tanto de los ejecutivos como de los equipos. Pero bueno, si quieres mayor información, por favor visítanos en GoLeap, G-O-L-E-A-P, GoLeap, todo junto.cl, y también puedes encontrar información sobre nosotros en nuestra página de LinkedIn, #GoLeap. Ahora hablemos un poco del tema principal de hoy, que es efectivamente responder esta pregunta difícil, ¿no? De cómo medimos la cultura de la empresa. Y bueno, la verdad es que si empezamos a hacer esta pregunta y preguntarnos cómo es nuestra cultura, ¿no? ¿Qué tipo de cultura tenemos en esta empresa? La primera cosa que tenemos que realmente medir y utilizar y realmente ir analizando todos los años y con alta frecuencia es realmente el nivel de compromiso de nuestros colaboradores en la empresa, lo que en Estados Unidos se llama engagement, ¿no? Compromiso. ¿Cuál es el nivel de compromiso que tienen nuestros colaboradores en la empresa, ¿no? Y queremos entender no solo qué tan agradable es el ambiente o cómo se está sintiendo la gente, ¿no? Pero qué nivel de compromiso tienes hacia la empresa, hacia su cultura, hacia sus equipos, hacia el producto, ¿no? Y porque se estima que los colaboradores que están realmente comprometidos según la ciencia y los datos tienen un desempeño que es 4 veces más alto que los que no están comprometidos. Imagínense esto, 4 veces más alto. Entonces, cuando estamos midiendo realmente el nivel de compromiso, ¿no? Queremos saber cómo se sienten las personas dentro de la organización, ¿no? Qué tan motivados están, qué tan comprometidos están, y obviamente ese compromiso se refleja en la cantidad de personas que se quedan en nuestra organización comparado de repente a las personas que se quieren ir o que quieren buscar su desarrollo profesional en otros lados, ¿no? ¿Cuál es el ejemplo de un tipo de pregunta que hacemos cuando hacemos una encuesta de compromiso? Bueno, aquí hay un ejemplo para ustedes. Una pregunta podría ser, o mejor dicho, una afirmación podría ser: siento que mi organización se preocupa por mi aprendizaje continuo, ¿no? Aquí estamos realmente, y normalmente cuando hacemos una frase, cuando tenemos una frase así, más que una pregunta, esta frase, por ejemplo, se mide de 1 al 10, ¿no? O se mide de una forma que decimos totalmente desacuerdo, por el lado extremo izquierda de la frase, o totalmente de acuerdo, ¿no? Por el lado extremo derecho de la frase. Aquí estamos intentando medir qué tan satisfechos están las personas con el ambiente, qué tan comprometidos están en la empresa. La segunda cosa que queremos medir también, que esto se mide a través de una encuesta de cultura,
es realmente la cultura empresarial que tenemos. Y cuando hablamos de cultura, bueno, lo hemos definido en un podcast anterior, así que fíjense en esto, yo creo que fue el primer podcast. Aquí estamos estudiando realmente las formas de actuar, las normas, las creencias de los colaboradores, comparando esto a lo que desea la organización, ¿no? Entonces, cuando hacemos una encuesta de cultura, realmente lo que estamos intentando entender es no tanto entender cómo las personas se sienten, sino que lo que queremos averiguar, lo que queremos indagar aquí es qué comportamiento ven estas personas, ¿no? Los colaboradores, qué comportamiento están viendo en su día a día y qué creencias piensan ellos que existe en la organización. ¿Cuál es el ejemplo de una pregunta relacionada a una encuesta de cultura? Pues mira, aquí tenemos un ejemplo. Una pregunta podría ser, o una afirmación, como lo hemos dicho en el caso anterior: en esta empresa se valora la diversidad y los puntos de vista diferentes. La tercera opción, digamos la tercera forma de medir la cultura empresarial, ¿no? de medir qué tan sano está nuestra cultura, se trata de lo que llamamos una encuesta de clima, ¿no? Y aquí realmente los estudios de cultura normalmente se miden a nivel organizacional, ¿no? Lo que acabamos de hablar. Cuando hablamos de un estudio de clima, aquí realmente estamos midiendo cómo está operando el equipo, ¿no? O sea, estamos mirando ya un nivel de equipo, cómo se sienten las personas. Entonces, por ejemplo, una pregunta aquí sería: siento que en este equipo valoramos los puntos de vista diferentes, ¿no? Nuevamente se hace esta afirmación preguntando de 1 a 10 o preguntando simplemente totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo, ¿no? Pero realmente aquí con encuestas de clima estamos intentando entender qué tan bien las personas se sienten en el equipo donde están. Y por último, el cuarto tipo de encuesta que también se puede realizar, que sabemos que nuestros amigos en algunas grandes empresas están haciendo esto, pero no es factible para todos, es lo que llamamos una encuesta de pulso. Estas pequeñas encuestas son diferentes de las encuestas anteriores, en el sentido que son mucho más cortas, de repente pueden ser tan cortas como 2 o 3 preguntas, pero por otro lado son mucho más frecuentes. Por ejemplo, una empresa de e-commerce muy conocida, que conocemos muy bien, esta encuesta lo hacen de forma semanal y van preguntando a ciertos equipos ciertas preguntas que son muy puntuales y muy importantes en este momento en particular. Por ejemplo, si se ha desvinculado una gran cantidad de personas de un equipo, estarán preguntando cosas sobre qué tan seguros los empleados se están sintiendo en este momento, o qué tan motivados están, o cómo les está afectando el hecho que quizás algunos amigos o colaboradores se han tenido que ir. Entonces, normalmente suelen ser unas preguntas similares a lo que se podría obtener en otras encuestas, pero digamos hay mucho menos preguntas, son mucho más cortas y se hacen con una frecuencia bastante mayor. Lo bueno de hacer encuestas de pulso, especialmente si lo estamos haciendo de forma semanal, es que no solo nos dan información puntual en un momento muy deseado según lo que está pasando en la empresa, pero también nos permiten identificar el éxito o no de ciertos programas, actividades o acciones que se han puesto en marcha durante estos días o semanas para ver qué tan están funcionando y para ver si están reaccionando las personas de forma que nos gustaría que reaccionaran. Por último, la otra cosa que es muy útil con las encuestas de pulso es como cuando se hacen con una gran frecuencia y se hacen de forma semanal, a lo largo del tiempo nos van creando un padrón y podemos identificar patrones y nos van creando una cantidad de información que se puede medir sobre el tiempo para evaluar y medir tendencias. Un ejemplo de ese tipo de pregunta podría ser: en esta empresa se valora la diversidad y los puntos de vista diferentes. Es una pregunta similar a las anteriores, pero digamos que se puede hacer de una forma semanal. O también se podría preguntar: ¿qué tan seguro me estoy sintiendo en la empresa dado la situación actual? Nuevamente, es una cosa que podemos ir preguntando semana a semana para medir la tendencia y para medir el comportamiento de las personas y así identificar tendencias. Bueno, resumiendo un poco, cuando pensamos un poco en la cultura empresarial, cuando pensamos en todas las cosas que deberíamos ir midiendo, hemos hablado de estas 4 tipos de encuestas distintas.
Hemos hablado de la encuesta de compromiso, hemos hablado de la encuesta de cultura, hemos hablado de la encuesta de clima y de la encuesta de pulso. Pero cuando realmente estamos pensando qué tipo de cosas deberíamos estar midiendo, aquí yo tengo 6 reglas claras de cosas que podemos y deberíamos estar midiendo que son bastante importantes en la empresa. La primera cosa obviamente es el ambiente, ¿no? Y aquí realmente estoy hablando del ambiente físico, ¿no? Que quizás no es tan primordial cuando estamos hablando de una época de pandemia donde quizás mucha gente está trabajando de forma remota, pero el ambiente sigue siendo la clave, ¿no? Según la ley de Maslow, las personas les gusta sentirse que son partes de un grupo, sentirse protegidos y respetados, ¿no? y tener esta sensación de pertenencia, pero por otro lado obviamente quieren sentirse seguros. Entonces los elementos físicos, como son por ejemplo la comodidad, el nivel de sonido, la luz y la temperatura, estos son elementos bastante importantes a ir midiendo, quizás obviamente no con mucha frecuencia como con una encuesta de pulso, pero por lo menos de forma anual o quizás semestral. La otra cosa que queremos también estar midiendo cuando estamos hablando de qué cosas tenemos que medir en la empresa es el nivel de comunicación. Nosotros vemos en Leap que en cuanto más grande es la empresa y más complejo y más productos tiene, más la comunicación sufre, ¿no? En cuanto más niveles de organización tenemos, más la información que sale arriba en la empresa se va distorsionando a la medida que fluye para abajo. Entonces, la habilidad de las personas en comunicarse, utilizando buenos canales de comunicación, utilizando los canales de comunicación adecuados según la situación, y también el poder de escuchar atentamente y entender lo que nos está diciendo la gente, como lo hemos hablado en podcasts anteriores, es primordial. Entonces, la comunicación también es algo que queremos ir midiendo. La tercera cosa que queremos ir midiendo es el nivel de adaptabilidad. Wow, esta palabra en español de repente me cuesta, ¿no? Pero ¿cuál es la capacidad de nuestros colaboradores y de los miembros de nuestros equipos en adaptarse a las situaciones a la medida que van cambiando? Esto es particularmente importante hoy en día porque sabemos que con la transformación digital que quieren realizar muchas empresas, las personas se tienen que poder adaptar a nuevos procesos, nuevas tecnologías, cambios en la cultura, nuevos miembros de su equipo. Entonces su habilidad de poder adaptarse al cambio es bastante importante. Cuarto, y esto es un tema que se está hablando muchísimo hoy en día, es la diversidad. En Google, por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta, publicado en un papel, una encuesta que fue realizado en 2012, si no me equivoco, Google publicó un papel donde hablaban de los factores críticos de los equipos de alto desempeño, ¿no? Y una cosa que nos dimos cuenta en Google es que la diversidad jugaba un papel importantísimo. Entonces, cuando tenemos equipos más diversos, y esto también lo he hablado en podcasts anteriores, vemos mayor innovación, vemos de repente mayor claridad, vemos una forma de trabajar que es muy distinta a los equipos que son más homogéneos, ¿no? Entonces, la diversidad aquí, cuando estamos hablando de diversidad, no se trata simplemente de equipos diversos donde tenemos hombres y mujeres o gente de culturas distintas. O de razas distintas. También la diversidad se trata de gente que viene con experiencias distintas, que vienen de partes del país diferentes o otros países, otras culturas, y también tiene que ver con las experiencias que han tenido estas personas, ¿no? Una persona, por ejemplo, que viene de una familia muy pobre, pero ha logrado sus estudios, ha logrado una buena carrera, puede traer una perspectiva muy interesante a nuestros equipos y puede promover un nivel de innovación que quizás no lo vemos porque trae una perspectiva nueva en base a su historial. Entonces, la diversidad de nuestros equipos, tanto a nivel de experiencia, pensamiento, educación, cultura, raza y sexo, son primordiales en estos días para tener el tipo de desempeño que nos gusta tener en las empresas y lograr una mayor agilidad y mayor innovación. Quinto, obviamente, es el respeto, ¿no? El respeto y hacerse cargo. Muchos de ustedes han quizás escuchado mi podcast sobre OKRs y saben que uno de los servicios principales que ofrece Leap es Leap OKRs para ayudar a las empresas a fijar de forma más audaz y más transparente los objetivos, ir midiéndolos y darse feedback constante. Entonces, medir obviamente el nivel de respeto dentro de las empresas y también medir
qué tan bien o no estamos haciéndonos cargos de los objetivos que tenemos, es también un factor bastante importante. Y por último, les diría que el sexto tema que queremos estar midiendo en las empresas se llama EPS, que es muy parecido al NPS, al Net Promoter Score, pero en este caso estamos hablando de Employee Promoter Score, EPS. El Employee Promoter Score básicamente es hasta qué punto un colaborador está dispuesto a promover nuestra empresa como un lugar innovador, como un lugar moderno, como un lugar agradable, como un lugar de crecimiento en la cual las personas pueden desarrollar su carrera. Entonces aquí realmente estamos preguntando una pregunta muy sencilla, que es ¿qué tan dispuesto estarías tú a recomendar esta empresa a amigos o familiares tuyos, ¿no? Entonces es un poco cuando es lo mismo que el NPS, solo que para colaboradores. Queremos saber si las personas están tan contentos con la cultura, tan contentos con la dirección de la empresa, tan contentos con la dirección de su carrera profesional, que estarían dispuestos a promover la empresa para que podamos conseguir siempre mejores personas en la empresa y fortaleciendo nuestra cultura. Y pues esto es, amigos, espero que hayan disfrutado este podcast y el cierre de esta serie de podcasts sobre la cultura empresarial. Nuevamente, obviamente, gracias por su tiempo y por su atención. Tenemos podcasts cada semana que estamos lanzando sobre diversos temas como es la cultura empresarial, el liderazgo, las habilidades blandas, dar feedback y otros temas. Y obviamente, si te gustó este episodio, danos un like y comparte ese episodio con personas a la cual les podría servir. Obviamente la mejor forma de apoyarnos a Leap, porque estamos creando de forma semanal todo este contenido gratuito para ustedes, la mejor forma realmente de apoyarnos es suscribirte a nuestro canal y nuestro podcast para no perderte ningún episodio súper valioso que sale cada semana. Si quieres saber más información sobre los servicios de Leap y cómo podemos apoyar a tus ejecutivos y a tus equipos, te pido que por favor visitas a goleap.cl, tanto en nuestra página web como en nuestra página en LinkedIn. Y no te olvides, como siempre lo estamos diciendo, los pequeños pasos llevan a un gran salto. Un gran abrazo, hasta la próxima y mucha suerte con tu cultura empresarial. ¡Chao!